Hola a todos y bienvenidos a este pequeño tutorial en el que os voy a enseñar a utilizar la plataforma yournovel.app. Una plataforma que, como su nombre indica, sirve para que escribáis vuestras propias novelas, pero no solamente sirve para escribir novelas, también se pueden escribir ensayos y también guías o manuales. De hecho, en el pequeño tutorial de hoy vamos a hacer una pequeña guía o manual para empezar. Sobre todo, lo que tenemos que ver es que podemos empezar totalmente gratis, utilizar esta plataforma, le damos aquí, empieza a escribir tu libro gratis, nos lleva a esta parte en la que nos empieza a explicar un poco cómo funciona, escribe un libro completo con IA, en 30 segundos te lo explicamos sin saber escribir, pues que es así de fácil. Tienes que contarle tu idea a la IA, una IA especial, diseñada precisamente para trabajar con textos literarios y que nunca pierde el contexto. La IA lo va a escribir capítulo a capítulo. Si ya tienes algo escrito, puedes subir directamente el manuscrito, la IA lo va a leer, lo va a ordenar y además, si quieres, puedes seguir escribiéndolo por ti. Puedes mejorarlo, terminarlo o simplemente darte consejos. Es una IA que nunca se lía. Recuerda todo del capítulo 1 al 50 y además revisa todo lo que se está escribiendo. Si además quisieras, puedes incluso llegar a montar tu propia editorial, entre comillas. Puedes publicar libros en KDP, la autopublicación de Amazon, y ganar dinero con ellos. Los libros que tú generes aquí son tuyos y los derechos son totalmente de la persona que está suscrita al servicio. Para empezar, te regalan un capítulo por si queréis probarlo. No hace falta registrarse, no hace falta poner tarjetas de crédito ni nada en absoluto. Evidentemente, nada más empezar, nos damos cuenta de que a la hora de escribir podemos hacer que la IA escriba por nosotros, que es esta opción que está aquí marcada. Podemos escribir nosotros, pero asistidos por la IA, o podemos directamente mandar el borrador, opción por la cual hay que tener suscripción Pro. Si empezamos a decirle que lo escriba todo la IA por nosotros, pues tenemos ya aquí la opción de que si queremos que sea una guía, un manual, si queremos que sea un ensayo o si queremos que sea narrativa, novela. Nosotros nos vamos a decantar hoy por el guía manual, que como dice aquí es perfecto para manuales prácticos, libros how-to, guías de conocimiento y no ficción especializada. Muy bien, le vamos a dar a siguiente y nos pregunta de qué va a ir el libro. Para aquí podéis poner lo que queráis. En el tema del libro sería como su título, pero además a través del tema la IA es capaz de extrapolar qué es lo que queréis contar en el libro para empezar a trabajar. Yo voy a crear un libro, por ejemplo, que se titule algo como frases y vocabulario, imprescindibles para hispanohablantes en Japón. Y le vamos a decir que pues será una especie de guía imprescindible de frases y de vocabulario para hispanohablantes que quieren viajar a Japón. Perfecto. Realmente podemos poner mucho más, pero le vamos a dar libertad a la IA para que haga el libro a su manera. Ahora sí, le damos a siguiente para conformar el estilo y dentro de las preguntas que nos hace es ¿qué audiencia va a tener? Yo voy a poner que sea todo tipo de personas que quieren viajar a Japón, pero solo habla español. Vale. Podemos elegir el tono con el que queremos que la IA escriba. Yo voy a decir que sea cercano en este caso. Y por supuesto, el idioma del libro va a estar en español. Aquí, en la longitud objetivo, podemos decirle que escriba hasta un libro de 100.000 palabras o podemos reducirlo. A ver, este tipo de libro no hace falta que sea tan largo. Yo lo voy a hacer pequeñito porque lo que quiero es que coja muchas frases, que coja mucho vocabulario, pero tampoco abrumar. Entonces lo voy a hacer
pues, incluso del mínimo. Lo voy a hacer de 60.000 palabras, que ya saldría un libro bastante grande. Vale, vamos a darle a crear proyectos. Recuerdo que estamos todavía en el modo gratuito. Va a trabajar en crear la obra. Dice aquí estructurando la obra. La IA está creando la estructura holística completa. No lo he comentado, pero es una IA que trabaja de forma holística. Significa que tiene en cuenta todo el contexto de la obra en general a la hora de avanzar entre capítulos, entre segmentos. No olvida lo que escribió al principio a la hora de terminar la obra, a la hora de llegar al final de la obra que estamos haciendo, tanto si es una novela como si es una guía o como si es un ensayo. Si, por ejemplo, fuera una novela, la IA se encargará de guardar a los personajes, sus características, sus rasgos y, en definitiva, todo lo que hace, todo el ADN de los personajes, todo el ADN de la trama también lo guarda, de forma que de manera holística siempre va a tener todo ese contexto para seguir nutriendo y avanzando en la historia. Ahora mismo lo que va a crear es como una raspa de pescado en la cual tenemos el esquema completo de toda la historia, todo lo que quiere escribir. En este caso, nuestra fabulosa guía de frases y vocabulario para hispanohablantes en Japón. Dejemos que termine, tardará unos minutitos. Y aquí está. Ok, lo que nos encontramos en esta pantalla es esencialmente la estructura holística a la izquierda, donde viene el título de la obra. Tenemos aquí una serie de botones de ayuda, de soporte, de la cuenta que no hemos creado, estamos de hecho como invitados, y nos permite crear un capítulo completo. Pero tenemos que registrarnos si queremos que esto se mantenga. Yo, como ya tengo una cuenta creada, la voy a poner ahora, pero primero vamos a ver que nos ha generado todo lo que son las estructuras de capítulos con todos sus segmentos. Están bloqueados de momento, claro. Hasta un total de 12 capítulos con muchísimas secciones dentro de cada capítulo. Tiene una guía interna. O sea, por ejemplo, si nos vamos al capítulo 1, en la primera sección, la fonética japonesa desde el español, nos encontramos que tiene su propia guía interna. Esto no lo va a imprimir, esto no lo va a exportar en Word o en PDF, sino que simplemente le sirve a la IA para empezar a trabajar y conocer de qué va a ir este segmento dentro de todo el contexto holístico de la obra. Ok, a mano derecha lo que tenemos son las herramientas de IA, que podemos desplegarlas o coger o recogerlas, en la que podemos pedirles que nos haga ideas, que nos dé un brainstorming de lo que queremos. Podemos poner generador de giros de trama. Esto está muy bien para personas que se han quedado atrapadas en su propia historia, sobre todo para ficción. Y aquí lo que va a hacer la IA es leerse lo que tengamos escrito y en base a todo lo que está escrito va a proponernos cómo serían los giros argumentales que podrían venir bien a la historia. Podemos hacer un análisis del ritmo para ver si hay demasiada paja dentro de lo que es el libro, si no hay suficiente contenido, si el ritmo es demasiado suave, demasiado lento, demasiado trepidante. Nos va a dar consejos al respecto. También nos va a hablar sobre la coherencia y la consistencia, que esto es una herramienta que nos sirve para ver si hemos puesto nosotros, ya no tanto la IA, que la IA en este caso no se va a equivocar tan fácilmente. Pero imaginaos que escribimos un personaje y de repente pasa de llamarse Mario a Manolo. Pues esto lo que va a hacer es detectar esas incongruencias y decirte, creo que a este personaje le estás llamando, le has cambiado el nombre, o era moreno y ahora es rubio, y cosas por el estilo, cosas de coherencia. Y por último tenemos un lector beta que lo que haría sería leerse toda la obra en completo y darte una valoración al estilo de lo que harían las editoriales para saber si tendría pues una buena acogida editorial o si por el contrario habría que hacerle cambios a la obra. Esto no deja de ser simples sugerencias, pero son muy potentes y muy orientadas porque esta IA está nutrida con muchísimos libros sobre aprender a escribir y también con muchísimos libros de grandes autores clásicos para poder dar una imagen o un resultado muy óptimo y muy fácil de exportar a las editoriales. Ok. Nosotros en este caso voy a ponerme mi cuenta, no lo vais a poder ver, pero yo me voy a registrar para que lo veáis. Y voilà, aquí estamos. Ya me he registrado con mi cuenta. Ahora tengo acceso a, por ejemplo, esta herramienta que está aquí arriba que se llama Autopiloto, activar Autopiloto,
que lo que va a hacer es leerse el contexto, todo lo que es la raspa de pescado de la obra, todos estos capítulos, toda esta guía interna, y a raíz de ella va a empezar a escribir, pues sección a sección, toda la obra en completo. Como podéis ver aquí, Autor Pro, que es el que yo tengo, dispongo de 80 regeneraciones y 80 auditorías IA. ¿Qué significa esto? Significa que cada segmento que vaya a crear la IA la puedo regenerar si no estoy contento con ella, o la puedo auditar de forma que lee todo el contexto otra vez, lee todo para que, por ejemplo, si ha metido alguna aliteración que no suena muy bien, que está repitiendo conceptos, esto lo que se va a encargar es de auditarlo y de automáticamente corregirlo. Estos son correcciones automáticas, tanto regenerar como auditar. Ya no serían los consejos de al lado, sino directamente trabajar sobre la propia obra. Ok, pues lo que voy a hacer yo es dejar a la IA que trabaje, que se encargue ella de generar absolutamente toda la obra y luego pasaremos a ver el resultado. Así que le voy a dar aquí, activar autopiloto. Vemos cómo la IA ya está empezando a trabajar y nos vemos, pues esto tardará, son 12 capítulos, pues fácilmente podemos estar hablando de un par de horas, una cosa así. Por eso corto y lo vemos después. Estupendo. Y este es el resultado final después de unas, pues creo que han sido 5 horas finalmente. Ha terminado todo el libro, todas las secciones, ha terminado todo. Esta es la última parte, una hoja de trucos. Como podemos ver, que tiene todos los caracteres, los kanjis japoneses, el katakana, el kana. Os habla de diferentes consejos finales por aquí para mantener la armonía cuando viajéis a Japón. Tenemos también pues guía de referentes de los carteles comunes, diccionario de emergencia y si nos vamos al principio, bueno, que sepáis que todo está totalmente construido, creado, podemos leerlo todo y si algo no nos convence podemos hacer dos cosas, o bien auditar con la IA, o bien regenerar, o bueno, una tercera, que es editar manualmente, que si le pulso nos permite pues cambiar todo lo que está escrito por lo que nosotros queramos. Tenemos aquí las palabras de este segmento, que han sido 1570 palabras. Si lo queremos lo guardamos, lo cancelamos y volvemos aquí. El caso es que ha generado absolutamente todo lo necesario, todos los capítulos, los 12 capítulos, más de 60.000 palabras, todo es editable y, por supuesto, lo que más nos interesa ahora es que todo es exportable. Llegados a este punto, podemos ponerle pues un nombre al autor, le voy a poner el autor que queramos, o el seudónimo que queramos, podemos cambiar las dimensiones del libro. Esto es muy importante porque estas son las mismas dimensiones que vais a encontrar para los libros impresos en Amazon KDP. Por defecto dejamos este, que sería el libro de formato normal, podemos poner el ISBN si Amazon o cualquier editorial nos ha dado un ISBN, o lo tenemos porque sí, lo podemos poner aquí, podemos poner la editorial, podemos incluir o no el índice. Yo en este caso voy a incluirlo. Nos dice que una vez que se active el índice no se puede quedar porque se mete dentro del formato de impresión. Le voy a dar que sí, que vale. Por eso sale aquí el candado después, como que no nos deja después diseñarlo, cambiarlo. Podemos diseñar la portada, que eso lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Pero bueno, deciros que el diseñador de portada, así simple y llanamente, tiene diferentes modos, nos permite hacer portada y contraportada y nos permite ver todo como se vería directamente o lo que necesita, mejor dicho, Amazon KDP para ponerlo en su libro de impresión. También tiene un generador de imágenes, por cierto, que creo que lo podemos ver por aquí en portada. Si elegimos una imagen, no una plantilla, directamente tenemos un generador de imagen con IA. Esto está incluido dentro del servicio y nos generaría una imagen que queramos para cortar. Bueno, esto lo vamos a ver en profundidad en otro vídeo, como decía. De momento lo que nos interesa es hacer una exportación. Para hacer la prueba voy a darle una exportación a PDF, nos dice tu manuscrito está listo, sube a Amazon KDP, empieza a generar ingresos pasivos desde ya, pero 24 horas. Le damos a descargar y aquí está. Nos ha generado, esto es el libro ya formateado, ya preparado, con su copyright, con todo, con el índice perfectamente hecho y ya formateado, texto justificado y listo para subir a Amazon. Muy
bien. En fin, el libro está con el texto justificado, ya preparado para el formato exacto que necesita Amazon KDP para publicar y nos ha generado un libro, pues francamente, estupendo, completísimo y con todos los capítulos. Han sido finalmente más de 60.000 palabras y en total son 314 páginas. Bueno, yo le he puesto que salga, creo que está por aquí, creado con YourNovel. Si tenéis cualquiera de las suscripciones, lo podéis quitar para que no salga esta opción. Pero bueno, en este caso yo lo he puesto y ya está, ahí estaría. Bueno, también me lo he descargado en versión docx para que veáis cómo se ve el índice, todo estupendo, también con sus caracteres en japonés, todo preparado, también texto justificado y ya listo y preparado para poder utilizar la plataforma, esta sí, de Amazon KDP si queréis subirlo en este formato para que se haga el ebook. ¿De acuerdo? Pues esto sería todo. Igual, serían en este caso 270 páginas, se queda en este formato de Word, con todos los caracteres también en japonés, kanjis incluidos. Y bueno, esto ha sido un ejemplo básico de qué puede hacer YourNovel, esta plataforma con IA, que ya digo, no va a repetir los textos, no va a hacer alucinaciones, se acuerda perfectamente de lo que escribió al principio a la hora de terminar. Nos da total libertad porque podemos editar los textos que está haciendo. De hecho, es muy recomendable que si vais a publicar algo lo leáis primero antes de subirlo a la plataforma y que hagáis los cambios que queráis convenientes. Amazon con el tiempo se ha puesto exigente a la hora de leer los textos, a la hora de los textos que se suben, y os puedo garantizar que con YourNovel no existe ningún problema, ya que no va a haber aliteraciones, ya digo, no parece una IA escribiendo, parece un ser humano escribiendo, pero siempre bajo vuestra responsabilidad queda qué ha escrito el texto, cómo lo ha escrito y qué vais a poner a la venta en Amazon. ¿De acuerdo? Pues aquí dejamos el vídeo por hoy. Esto ha sido esta introducción a cómo se utiliza YourNovel y cómo podéis crear un libro en pocas horas y que lo haga absolutamente todo de forma profesional, como si fuera un ghostwriter humano, pero dándoos toda la libertad para poder editar, para cambiar y haciendo un resultado absolutamente profesional por un precio imbatible. O sea, si queréis probarlo es totalmente gratuito, pero generar un libro completo con esta plataforma es algo realmente sencillo y realmente profesional. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo y por apoyar esta bonita plataforma. Y nada, si os animáis, ya sabéis, es yournovel.app. Entrad, probadla gratis y me contáis en los comentarios. Un saludo y hasta el siguiente vídeo.